Lucía volvió a casa con una mancha de pintalabios en la camisa, y no era suya. Así empezó todo. Un viernes cualquiera, en el que yo estaba preparando la cena y ella entró con esa sonrisa tensa que solo saca cuando quiere evitar una conversación. Iba medio tambaleándose, el bolso abierto, las llaves colgando de un dedo, y ese rojo vino en el cuello de la blusa blanca. Pero no era su pintalabios. Ella no usa ese tono. Nunca lo ha hecho. No dije nada. No por miedo, sino por estrategia. A veces el silencio grita más que cualquier palabra. La observé mientras dejaba el bolso tirado, se descalzaba en el pasillo y murmuraba aún qué ganas tenía de verte sin mirarme a los ojos. Me abrazó como si fuera un trámite, un protocolo de los viernes. Y yo seguí removiendo la pasta. Ya hacía semanas que algo se sentía raro. Pero no como esas películas donde el marido encuentra un tanga que no reconoce. No. Era más sutil. Cosas pequeñas. Demasiadas cenas de trabajo para una profesora de instituto. Risas falsas por teléfono en la cocina mientras yo ponía la lavadora. Silencios. Ausencias. Y una forma de tocarme, cuando lo hacía, que parecía más por culpa que por deseo. Pero esa noche fue distinta. Esa mancha era una señal, no de lo que estaba pasando, sino de que ella se estaba descuidando. Y cuando alguien se descuida es porque ya no teme ser descubierto. Esa cena fue silenciosa. Yo hablaba de tonterías, del trabajo, de la avería del coche. Ella asentía, sonreía con esfuerzo. A los postres me dijo que estaba cansada, que iba a ducharse. Se encerró en el baño media hora. Cuando salió, su camisa estaba en el cesto de ropa sucia. La recogí después. Revisé el cuello con cuidado, como si fuera un arqueólogo con una pieza antigua. Confirmado. Rojo vino. Lucía usa nude, o como mucho coral. Ese color no era suyo. Pero sí de alguien. No pegué ojo esa noche. No por dolor, sino por un tipo muy concreto de furia silenciosa. Esa que te despierta cada media hora y te obliga a repasar los últimos 6 meses como si fueras un detective sin sueldo. Algo dentro de mí se activó. Una mezcla de rabia, instinto y orgullo. No por celos. No. Era el asco de saber que me estaban tomando por idiota y encima mal. No quería pruebas. No buscaba una foto, un mensaje, ni un nombre. Lo que yo quería era entender hasta dónde llegaba su capacidad de mentir. Y eso, mi amigo, no se descubre con un móvil. Se descubre mirándola actuar como si nada, con el desayuno, con sus rutinas, con esa forma de besarme en la mejilla como si fuéramos primos. Y mientras tanto, yo ya había empezado mi propio plan. No para espiarla, sino para observarla con otros ojos. No como su marido, sino como alguien que acaba de darse cuenta de que su mujer, posiblemente, ya no es su mujer. Y créeme, lo que vi después no me lo esperaba ni en mis peores días. El lunes siguiente decidí llegar antes del trabajo y pasar por la puerta del instituto donde trabajaba Lucía. No porque esperara encontrarla abrazada a otro tipo en plena calle, sino porque necesitaba ver si lo que me decía coincidía con lo que hacía. Desde hacía tiempo, su jornada había empezado a alargarse sin razón clara. Decía que se quedaba corrigiendo, que estaban con proyectos especiales, que había reuniones con padres. No me cuadraba. Y lo peor de todo es que cada vez me importaba menos si era cierto o no, lo que quería era saber hasta qué punto estaba dispuesto a mentirme sin ni siquiera esforzarse. Aparqué enfrente, a unos 10 metros de la entrada, apagué el motor y me quedé dentro del coche con el móvil en la mano fingiendo revisar correos. Vi cómo ella bajaba del autobús a las 8 en punto. Llevaba un abrigo negro que le había regalado yo el invierno anterior y caminaba con esa forma suya de ir mirando el suelo, como si cada paso necesitara permiso.
Entró al instituto sin mirar a los lados. Ni una sonrisa, ni un gesto extraño. Solo entró. Igual que todos los demás. Esa noche, después de cenar, saqué el tema como quien comenta el tiempo. Le pregunté si los martes también se quedaba a hacer horas extra. Me dijo que sí, que había que preparar un evento para final de trimestre, una especie de feria de libros o no sé qué historia con los alumnos. Lo dijo sin dudar, sin apartar la mirada. Me lo dijo tan natural que por un momento dudé de todo. Tal vez estaba exagerando. Tal vez solo era yo volviéndome paranoico. Pero entonces soltó una frase que me encendió una alarma concreta. Igual llego un poco más tarde de lo normal, no me esperes despierto. Esa parte. Eso de no me esperes despierto. Era nueva. No lo había dicho antes. Y sonó a mensaje ensayado. A preaviso por si pasaba algo. A cobertura. El martes no fui al trabajo. Cogí el día alegando un tema personal. Me quedé en casa hasta las 3 y después salí con calma. No tenía un plan concreto. Solo quería ver. Seguir los pasos. No para pillarla en la cama con nadie, sino para confirmar mis sospechas, para entender qué estaba pasando. Me sentía como un imbécil, como un tipo que sospecha pero no puede demostrar nada, y lo peor era que no sabía qué hacer con la verdad si la encontraba. A las 5:30 me planté a 2 calles del instituto y esperé. A las 6 menos cuarto, la vi salir. No iba sola. Caminaba con un hombre. No era un compañero cualquiera. No llevaban mochilas ni carpetas, no hablaban del aula. Se reían. Ella lo tocó 2 veces en el brazo, y él le colocó un mechón de pelo detrás de la oreja. Esa fue la parte que me jodió. Ese gesto tan pequeño, tan íntimo. Esa naturalidad. No hicieron nada más. Caminaron juntos hasta el coche de él, se subieron y se fueron. No lo seguí. Me quedé en el coche con la garganta apretada. La imagen no era escandalosa. Nadie se besó. Nadie se abrazó. Pero era todo lo que necesitaba. Esa forma de caminar juntos, ese tipo de risa que Lucía ya no tenía conmigo desde hace meses. Volví a casa sin música en el coche, sin pensar mucho, solo manejando como si llevara una caja de vidrio sobre las piernas. Cuando llegó, unas 3 horas después, lo hizo con una bolsa del supermercado en la mano. Compró pan y algo de fruta. Lo dejó sobre la encimera, se quitó los zapatos, me dio un beso en la mejilla y fue directa al baño. Me dijo desde dentro que el evento había salido genial, que los chavales estaban encantados. Luego me preguntó si quería una infusión. No le dije nada. Ni esa noche, ni al día siguiente. Empecé a fingir. A lo grande. A actuar como si no supiera nada, como si no me doliera. Me volví más amable, más servicial. Limpié más de lo habitual, cociné platos que hacía tiempo no preparaba, le dejé su café preparado por las mañanas. Lucía empezó a relajarse, a sonreír más, a actuar como si de repente nuestra relación estuviera renaciendo. Yo sabía que no era así. Yo solo quería que bajara la guardia. Que creyera que todo iba bien. Que pensara que seguía teniéndome donde me quería. Y funcionó. En una semana, se confiaba tanto que incluso empezó a hablarme del tal Marcos, un nuevo compañero que daba clases de apoyo y con quien estaba organizando una actividad para el día del libro. Se notaba que no lo pensaba demasiado. Que ya no le importaba medir sus palabras. Lo había normalizado. El viernes, mientras ella estaba en la ducha, entré a la habitación y busqué su bolso. No por mensajes, no por notas ni tarjetas, eso sería demasiado obvio y además no quería caer en lo básico. Lo que busqué fueron rastros físicos, pruebas de comportamiento. Recibos. Tickets.
Y encontré uno. Una cena para dos en un restaurante de menú cerrado en el centro, el miércoles por la noche. Ella me había dicho que había tenido claustro hasta las 9. Lo miré en silencio, con la cabeza baja. No me sentí mal. Solo tranquilo. Confirmar lo que ya sabes no da paz, pero al menos elimina la duda. Esa noche, en la cama, ella se acercó como hacía tiempo no lo hacía. Me abrazó por detrás y apoyó la frente en mi espalda. Me dijo te quiero, casi susurrando. Me quedé quieto. No respondí. No moví ni un músculo. Me limité a cerrar los ojos y esperar que se durmiera para poder levantarme sin que lo notara. Dormí en el sofá. El sábado, por primera vez en semanas, me senté en la cocina con una libreta y un bolígrafo. Empecé a anotar todo. Fechas, horas, frases. No para usarlo legalmente, no era ese tipo de historia. Sino porque necesitaba orden. Quería claridad. Saber qué día empezó todo, cómo fui reaccionando, qué detalles pasé por alto. Me hice una lista. No de cosas que había perdido, sino de momentos en los que ella eligió mentirme. Porque al final eso era lo que más dolía, no que se hubiera acostado con otro, ni que estuviera enamorada, sino que yo le hubiera dado todas las oportunidades para decir la verdad y no las aprovechó. Mentir no fue un error, fue una decisión repetida. Y eso no tiene arreglo. Y yo ya tenía claro lo que iba a hacer. Solo faltaba el momento adecuado. Pero iba a dejar de fingir muy pronto. Porque una cosa era tragarme el orgullo, y otra muy distinta era permitir que me tomaran por idiota todos los días. El domingo por la tarde decidí que no iba a esperar más, no porque me faltaran pruebas o valor, sino porque me estaba empezando a reconocer demasiado en ese papel de tipo callado que observa y traga, y no me gustaba nada la persona en la que me estaba convirtiendo. Esperé a que terminara de preparar la comida y recogiera la cocina, la vi moverse por la casa como si todo estuviera en orden, tarareando una canción sin darse cuenta de que yo llevaba días ensayando cada palabra que iba a decirle. Cuando se sentó en el sofá con las piernas recogidas y el portátil encima, me senté frente a ella, no a su lado, y le pedí que cerrara el ordenador porque necesitábamos hablar. Me miró con una mezcla de sorpresa y fastidio, como si le hubiera interrumpido algo importante, y me dijo que si podía ser rápido porque estaba terminando unas cosas del colegio. Le dije que no iba a ser rápido, y que más le valía escuchar con atención. Se quedó quieta. No cerró el portátil del todo, solo bajó la pantalla unos centímetros. Esa fue la primera señal de que iba a intentar controlar la situación. Empecé despacio, sin levantar la voz, contándole que llevaba semanas notando cosas raras, cambios de horario, excusas mal montadas, miradas que se iban a otro sitio cuando le hablaba. Ella suspiró y me dijo que estaba exagerando, que tenía mucho trabajo y que yo siempre había sido un poco inseguro. Esa frase fue como una bofetada seca. No me alteré, pero sentí como algo se me subía al pecho. Le dije que no iba a entrar en ese juego, que no estaba allí para discutir percepciones sino hechos. Entonces le hablé del martes, de verla salir del instituto con Marcos, de cómo caminaban juntos, de cómo se reían. No le dije lo del recibo todavía. Quería ver hasta dónde llegaba. Lucía se puso tensa, cerró el portátil de golpe y me dijo que Marcos era solo un compañero, que estaban preparando actividades y que yo estaba sacando las cosas de contexto. Me preguntó si la estaba siguiendo. Le dije que sí, sin rodeos. Que no era algo de lo que me sintiera orgulloso, pero que necesitaba saber. Se levantó del sofá de un salto, empezó a caminar por el salón con los brazos cruzados y me soltó que eso era una invasión, que no tenía derecho, que estaba cruzando una línea muy peligrosa. Le contesté que la línea la había cruzado ella hacía tiempo, y que no me desviara el tema. Ahí fue cuando levantó la voz por primera vez.
Me dijo que estaba cansada, que se sentía sola desde hacía años, que yo siempre estaba con la cabeza en el trabajo, que no la escuchaba. La dejé hablar. No la interrumpí. La escuché justificar cada mentira con una queja distinta. Cuando terminó, le dije que podía entender que se sintiera mal, incluso que se hubiera enamorado de otro, pero que lo que no iba a aceptar era que me tratara como si fuera tonto. Saqué el recibo del bolsillo y lo dejé sobre la mesa. No lo lancé. Lo dejé con cuidado. Ella lo miró y se quedó en silencio unos segundos que se hicieron eternos. Luego dijo que no era lo que parecía, que habían cenado hablando del trabajo, que no había pasado nada. Me levanté. No di un golpe, no grité, pero mi cuerpo ya estaba tenso, rígido. Le dije que no me mintiera más, que ya no hacía falta, que sabía perfectamente que llevaba semanas viéndose con él y que no iba a creerme ese cuento de la cena profesional. Entonces explotó. Empezó a llorar y a gritar al mismo tiempo, a decir que yo no sabía lo que era sentirse deseada otra vez, que Marcos la escuchaba, que la hacía sentir viva. Eso fue lo que más me dolió, no por él, sino porque nunca me dio la oportunidad de hacerlo yo. Le dije que se calmara, que bajara la voz, pero no lo hizo. Se acercó a mí, me señaló con el dedo y me dijo que yo tenía parte de culpa, que si había buscado fuera era porque en casa ya no encontraba nada. Ahí perdí la paciencia. Le aparté el dedo de un manotazo y le grité que no se atreviera a responsabilizarme de sus decisiones, que ella había elegido mentir, salir a escondidas y volver a casa con la cara tranquila. Golpeé la mesa con el puño, no para asustarla, sino porque necesitaba descargar algo físico. Un vaso cayó al suelo y se rompió. Ni siquiera miramos los cristales. Ella me empujó en el pecho, yo la sujeté por los brazos para que parara, no con fuerza para hacerle daño, sino para que dejara de moverse así, fuera de sí. Nos miramos a la cara a centímetros, los dos respirando fuerte, los dos diciendo cosas que llevaban meses acumuladas. ¿Te has acostado con él?, le pregunté. No es asunto tuyo, respondió. Respóndeme. Sí. Esa palabra me dejó vacío. No sentí un golpe ni un mareo, sentí algo peor, una especie de desconexión. La solté y di un paso atrás. Ella empezó a decir que no significaba nada, que había sido un error, que no sabía cómo había llegado hasta ahí. Me reí. No por humor, sino por incredulidad. Le dije que un error es llegar tarde al trabajo, no organizar una doble vida durante semanas. Me pidió perdón. Tarde. Mal. Como quien recita algo que ha oído 1000 veces. Le dije que ya no necesitaba su perdón, que lo que necesitaba era que asumiera las consecuencias. Intentó abrazarme. Me aparté. Se enfadó otra vez. Me dijo que no podía reaccionar así, que llevábamos muchos años juntos, que había que hablarlo con calma. Le respondí que ella había tenido semanas para hablarlo con calma y había preferido acostarse con otro. Eso la desarmó. Se sentó en el sofá y se tapó la cara. Yo me quedé de pie, mirándola, con la sensación de que estaba viendo a alguien distinto. No era mi mujer. Era una persona capaz de hacerme daño y luego pedirme comprensión. La discusión siguió durante horas. Subidas y bajadas. Momentos en los que parecía arrepentida y otros en los que se ponía a la defensiva. Me confesó que seguía viéndose con él, que no sabía qué quería, que estaba confundida. Le dije que yo no estaba confundido, que tenía claro que no iba a compartir a mi mujer ni a competir con nadie. Me preguntó si la estaba dejando. Le dije que todavía no había tomado una decisión definitiva, pero que a partir de ese momento las cosas iban a cambiar, quisiera ella o no. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. Antes de cerrar la puerta del dormitorio, la miré y le dije que pensara bien en lo que había hecho, porque a partir de ahora no iba a protegerla de nada.
ni de mí, ni de lo que viniera después. No respondió. Se quedó sentada en la cama, con la mirada perdida. Yo me fui al salón sabiendo que ya no había vuelta atrás. La confrontación no me dio alivio, pero sí algo necesario, claridad. Y con eso, ya podía pasar al siguiente paso. El lunes me levanté antes que ella, no porque hubiera dormido bien sino porque el cuerpo ya no me dejaba quedarme quieto, y mientras me vestía pensé que la venganza no iba a hacer gritar más ni romper cosas, sino hacer exactamente lo que ella había evitado hacer durante semanas, que era asumir consecuencias reales y visibles. Salí de casa sin despedirme y me fui directo a mi oficina, donde pedí una mañana libre y la obtuve sin preguntas, y desde allí empecé a mover lo que tenía que mover con una calma que me sorprendió incluso a mí. Llamé a un abogado que me habían recomendado hacía tiempo por un asunto laboral y le pedí una cita urgente, no para divorciarme todavía, sino para entender qué opciones tenía y cómo protegerme. No le conté una historia larga ni adornada, solo los hechos básicos, y él me explicó con claridad qué podía hacer y qué no, qué pasos eran reversibles y cuáles no. Salí de allí con una carpeta bajo el brazo y una lista de tareas que no tenía nada de emocional y eso, curiosamente, me ayudó a no perder el control. Volví a casa al mediodía y ella estaba allí, sentada en la mesa de la cocina con la mirada perdida, como si hubiera pasado la mañana esperando algo. Me preguntó dónde había estado y le dije que arreglando cosas. Me pidió que habláramos con calma, que intentáramos entendernos. Le respondí que ya habíamos hablado, que ahora tocaba actuar. Abrí la carpeta y le expliqué, sin levantar la voz, que a partir de ese momento íbamos a separar las cuentas, que yo me hacía cargo de mis gastos y ella de los suyos, que iba a cambiar las contraseñas de todo lo que estuviera a mi nombre y que no iba a cubrirla frente a nadie más. Se puso nerviosa, empezó a decir que eso era exagerado, que estaba reaccionando en caliente. Le dije que llevaba semanas reaccionando en frío, que la diferencia entre nosotros era que yo no había mentido a nadie para hacerlo. Ese mismo día por la tarde escribí un correo al director del centro donde trabajaba Lucía. No entré en detalles escabrosos ni hice acusaciones gratuitas, simplemente informé de que existía una relación personal inapropiada entre dos miembros del claustro que había afectado a mi matrimonio y que consideraba necesario que la dirección lo supiera. No pedí despidos ni sanciones, solo dejé constancia. Lo hice porque sabía que ella había construido parte de su mentira sobre la idea de que nadie se enteraría, de que podía tener una vida paralela sin consecuencias externas. Al enviar ese correo sentí algo parecido a alivio, no por hacerle daño, sino por romper ese silencio cómplice que ella había usado a su favor. Cuando se enteró, porque se enteró al día siguiente, montó en cólera. Me llamó desde el instituto gritando, diciéndome que había arruinado su carrera, que cómo había podido hacerle eso. Esperé a que terminara y le respondí que no había arruinado nada, que solo había contado la verdad, y que si su carrera dependía de ocultar lo que hacía fuera del aula, entonces el problema no era mío. Colgó sin despedirse. Por la noche llegó a casa hecha una furia, empezó a tirar cosas de su bolso sobre la mesa y a decir que yo era un cabrón, que lo único que quería era vengarme. Le dije que sí, que tenía razón, que era una venganza, pero que no era impulsiva ni ciega, sino proporcional. Que ella había decidido mentir y yo había decidido no protegerla más. Al día siguiente cambié la cerradura del trastero y del despacho donde guardábamos documentos importantes. No porque temiera que robara nada, sino porque necesitaba marcar límites claros. Se lo dije antes de hacerlo. Le expliqué que no quería discusiones ni escenas, que lo hacía para evitar problemas futuros. Me miró con desprecio y me llamó controlador. Le respondí que controlar habría sido impedirle salir o revisar cada paso, y que yo no había hecho nada de eso. Esto era otra cosa. Era cortar accesos. También llamé a sus padres.
No para humillarla ni para buscar aliados, sino para decirles que nuestro matrimonio estaba en una situación grave por una infidelidad y que en los próximos días podrían escuchar versiones distintas. No entré en detalles ni pedí que tomaran partido. Quería que supieran la verdad antes de que ella construyera su propio relato. Su madre me escuchó en silencio, su padre me pidió que intentáramos arreglarlo. Le dije que no dependía solo de mí. Cuando colgué, Lucía estaba en el pasillo escuchando. Me gritó que no tenía derecho a meter a su familia. Le respondí que ella había metido a otra persona en nuestro matrimonio sin consultarme y que yo ya no iba a pedir permiso para nada que me afectara. El golpe más duro para ella no fue el correo ni las llamadas, fue cuando dejé de hacerle la vida fácil. Dejé de recogerle la ropa, de hacer la compra pensando en sus gustos, de adaptar mis horarios a los suyos. Empecé a salir, a volver a casa tarde, a vivir como si compartiéramos piso y no una relación. No era indiferencia fingida, era distancia real. Ella intentó provocarme, ponerse cariñosa un día y agresiva al siguiente, pero yo no entré en ese juego. Le dije que no me tocara, que no me pidiera comprensión, que si quería hablar sería para decidir cómo íbamos a separarnos de forma ordenada. Una noche me dijo que Marcos había dejado de hablarle, que se sentía sola, que se había equivocado. La miré y le dije que eso no era un argumento, que no estaba allí para hacer su plan de emergencia. Se enfadó, me llamó cruel. Le respondí que cruel había sido volver a casa cada noche como si nada después de acostarse con otro, y que lo mío era simplemente firmeza. Esa conversación la dejó tocada. Empezó a darse cuenta de que ya no tenía el control de la situación, de que no podía llorar un poco y volver a empezar como si nada. La venganza no fue verla sufrir, fue verla enfrentarse a lo que había hecho sin mi ayuda. Fue verla explicar cosas que antes ocultaba, fue verla entender que yo no iba a cargar con su culpa ni con su imagen pública. Yo no levanté la voz ni una sola vez más. No hizo falta. Cada paso que daba sin ella, cada decisión que tomaba sin consultarla, era un recordatorio de que había perdido algo que daba por seguro. Y eso, aunque suene frío, era exactamente lo que necesitaba que pasara para que entendiera que no todo se arregla pidiendo perdón cuando ya es tarde. No sentí orgullo ni satisfacción completa, pero sí algo importante, recuperé el respeto por mí mismo. Y con eso, ya estaba preparado para la última conversación, la que de verdad iba a cerrar esta historia de una forma u otra. Después de 3 semanas de tensión constante, de silencio selectivo y rutinas compartidas solo por obligación, llegó el momento de sentarnos a hablar de verdad. No de culpas, no de emociones sueltas ni de frases hechas, sino de decisiones. Le pedí que se sentara conmigo en la cocina una noche en la que ambos estábamos en casa, sin móviles, sin tele, sin distracciones. Puso cara de resignación, como si ya supiera lo que venía. Yo no tenía ningún discurso preparado, no ensayé frases impactantes ni buscaba dramatismo, solo tenía una intención clara, terminar con ese limbo. Le dije que durante semanas la había escuchado justificarse, llorar, defenderse y atacarme, pero que en todo ese tiempo no había visto en ella una intención real de cambiar nada, solo una mezcla de miedo, vergüenza y pérdida de control. Le aclaré que no estaba allí para pedirle explicaciones nuevas ni para repetir discusiones viejas, sino para saber una sola cosa, si quería seguir conmigo, bajo otras condiciones, o si prefería que cada uno siguiera por su camino. Me miró con la boca apretada y los brazos cruzados. Me preguntó si ya había tomado la decisión por los dos. Le respondí que no, que la mía estaba clara, pero que necesitaba saber la suya para actuar en consecuencia. Me dijo que no sabía lo que quería, que desde que todo había salido a la luz se sentía perdida, que no esperaba que yo reaccionara así, con esa frialdad, que pensaba que me iba a venir abajo o que la iba a echar a gritos.
Le respondí que su problema era creer que conocía mis reacciones pero no mi carácter, que había confundido mi tranquilidad con pasividad y que lo que no entendía era que lo que más dolía no era su infidelidad, sino la forma en que había podido mentir a diario sin parpadear. Me dijo que me entendía, que había sido injusta y cobarde. Le pedí que dejara de hablar como si lo estuviera leyendo en un papel, que si iba a decir algo que valiera la pena, lo dijera sin envolverlo en fórmulas. Se quedó callada un rato largo. Luego bajó la mirada y me dijo que sí, que había querido irse en algún momento, que pensaba que con Marcos podía empezar de cero, pero que cuando todo se cayó, se dio cuenta de que no lo quería a él, solo quería escapar de una vida que ya no la llenaba. Le pregunté si alguna vez pensó en hablarlo conmigo antes de liarse con otro. Dijo que no creyó que yo pudiera entenderla. Le contesté que si no lo hubiera intentado nunca lo sabría, pero que ahora daba igual. Ella preguntó si creía que había alguna posibilidad de salvar lo nuestro. Le dije que no lo sabía, que todavía dormíamos bajo el mismo techo por inercia, pero que hacía tiempo que no compartíamos nada que justificara llamarnos pareja. Le propuse que nos tomáramos un mes separados. No una ruptura definitiva, sino una distancia real. Le dije que yo me iría de casa unas semanas, que me quedaría en casa de mi hermano y que durante ese tiempo no hablaríamos salvo por temas prácticos. Ella preguntó si eso significaba que estaba buscando a otra persona. Le dije que no necesitaba a nadie más para saber si quería estar solo. Me acusó de rendirme. Le respondí que lo contrario, que estaba peleando por mí mismo, porque quedarme con alguien que me había mentido durante semanas sin saber por qué era la verdadera rendición. Esa misma noche hice una maleta pequeña, metí lo justo y me fui sin dramatismos. Ni un portazo, ni una mirada atrás. Durante ese mes no le escribí ni una sola vez. No revisé sus redes, no le pregunté a nadie por ella, no busqué señales de arrepentimiento. Me limité a trabajar, a leer, a dormir en un colchón más duro en el piso de mi hermano y a pensar en todo lo que había pasado desde el primer día en que sospeché. Me di cuenta de que la tristeza se me había pasado rápido, que lo que quedaba era una mezcla entre decepción y alivio. Decepción por lo que perdí, alivio por haber actuado antes de dejar que eso me definiera. Un sábado, exactamente 30 días después, le escribí. Le pregunté si quería vernos para hablar. Me contestó que sí, que pasara por casa. Fui sin expectativas. Al llegar, la encontré más delgada, con ojeras, pero sin esa actitud defensiva de antes. Me ofreció un café que rechacé y nos sentamos. Me dijo que el mes había sido duro, que había llorado más que en toda su vida, que había ido a terapia 2 veces y que entendía por primera vez lo que había hecho. Me dijo que no me pedía que volviera, solo que no me quedara con la peor versión de ella como recuerdo. Le agradecí la sinceridad. Le dije que no sentía odio, pero que tampoco sentía amor. Que quizás algún día volviéramos a hablarnos como amigos, pero que ahora mismo no podía imaginar una vida en común sin recordar todo esto cada vez que la mirara. Me preguntó si había tomado una decisión. Le dije que sí, que quería divorciarme. No fue una amenaza, ni una venganza. Era una necesidad. Ella asintió, no lloró, no discutió. Me dijo que lo entendía, que me acompañaría en el proceso, que no quería que esto se volviera una guerra. Nos levantamos, nos dimos la mano como si estuviéramos cerrando un trato. No hubo abrazo. Solo respeto, quizás por primera vez en mucho tiempo. Cuando salí de casa, sentí que la última conversación ya estaba hecha. No necesitábamos más palabras. Lo que no se había dicho ya no importaba. Y con eso, la historia llegó al punto en que deja de doler y empieza a olvidarse. No hay vuelta atrás cuando se pierde algo así, pero tampoco hay razón para quedarse en el mismo lugar esperando que algo roto funcione como antes. Ya no éramos nosotros. Éramos 2 personas con una historia común que,
por dignidad, había terminado cuando tenía que terminar. El divorcio no fue rápido, pero tampoco fue especialmente complicado, y aunque había cierta tensión en algunos detalles prácticos como la repartición de las cuentas o la cuestión de quién se quedaría con el coche, ambos sabíamos que al menos en lo esencial no íbamos a pelear. Desde el principio le dejé claro que no iba a poner trabas ni exigir nada más allá de lo justo, que no tenía interés en castigarla económicamente ni hacerle la vida difícil, porque lo único que quería era cerrar esa etapa con la mínima cantidad de residuos posibles. Ella, por su parte, aceptó la mayoría de las condiciones sin resistencias, y en los pocos temas en los que había discrepancias, preferimos ceder a medias antes que alargar el proceso. No hubo gritos, no hubo abogados en guerra, no hubo estrategias absurdas. Había dolor, sí, pero también cierta madurez que, por mucho que llegara tarde, al menos ayudó a no convertirlo todo en una batalla. Los primeros días después de firmar los papeles fueron extraños. No por lo que ya no tenía, sino por todo lo que me sobraba. Objetos, recuerdos, espacios que ya no tenían sentido. Volví a vivir solo por primera vez en muchos años y aunque eso debería haberme causado vértigo, lo que sentí fue una calma casi mecánica. Empecé a cambiar rutinas sin pensarlo, no porque lo necesitara emocionalmente, sino porque era práctico. Compré un colchón nuevo, tiré las sábanas antiguas, renové los cubiertos, los platos, la cortina del baño. No porque me molestaran los que usábamos antes, sino porque entendí que si quería dejar atrás una historia, no podía seguir desayunando en los mismos platos donde ella me mintió con la sonrisa puesta. Ninguno de esos objetos era responsable de nada, pero representaban una etapa que ya no me pertenecía. Con el tiempo, mis días empezaron a llenarse de otra forma. Volví a quedar con amigos que hacía años no veía, acepté más invitaciones de las que solía aceptar antes, empecé a salir sin necesidad de una excusa. No buscaba distraerme ni escapar del recuerdo, simplemente me permitía hacer cosas por el mero hecho de que me apetecían. A veces me preguntaban si ya estaba saliendo con alguien o si pensaba volver a enamorarme, y yo respondía sin rodeos que no lo sabía, que no tenía prisa, que si pasaba, bien, y si no, también. No tenía intención de repetir patrones ni de buscar un sustituto. Solo quería vivir con tranquilidad, con honestidad, sin tener que revisar gestos o palabras para saber si detrás había una mentira. Una tarde, semanas después del divorcio, Lucía me escribió. No para volver, no para pedir una segunda oportunidad, sino para decirme que había empezado terapia de forma regular y que, por primera vez, estaba entendiendo cosas que antes ni se planteaba. Me dijo que no esperaba nada de mí, que solo necesitaba decirlo, como quien se saca un peso que no quiere arrastrar más. Le agradecí el mensaje, le deseé lo mejor y le dije que esperaba que de verdad se cuidara, por ella, no por mí ni por nadie más. No volvimos a hablar después de eso. No hubo rencor, pero tampoco amistad. A veces, cerrar una historia significa también asumir que hay vínculos que no deben transformarse, solo terminarse. Con el paso de los meses, entendí muchas cosas sobre mí que no había querido ver antes. Me di cuenta de que había vivido parte del matrimonio más enfocado en mantener la paz que en construir una relación sólida. Que muchas veces había aceptado pequeñas señales de distanciamiento pensando que eran normales, que ya volveríamos a conectar. Que confié, no porque ella me lo ganara todos los días, sino porque no quería vivir con la carga de desconfiar. Que quizás no fui un marido perfecto, pero que eso no justificaba lo que ella hizo. Y, sobre todo, que era capaz de empezar de cero sin depender de nadie para hacerlo. Volví a ver a mis padres más seguido, a mis hermanos, a mis sobrinos. En esos encuentros no hablábamos mucho del tema, porque sabían que no me gustaba revivirlo, pero sentía su apoyo sin necesidad de grandes gestos. Un día, mi padre me dijo algo que me quedó grabado. Estábamos sentados en la terraza de su casa, tomando una cerveza, y me miró sin darme demasiada importancia al tono.
Al final, cuando alguien te rompe la confianza, lo único que puedes hacer es no romperte tú. No necesitaba más explicación. Esa frase me bastó para confirmar que iba por el camino correcto. No me hice más duro ni más desconfiado. Tampoco me volví más cínico. No me convertí en uno de esos tipos que van por la vida repitiendo que el amor no existe o que todas las relaciones están destinadas al fracaso. Solo aprendí a mirar mejor. A escuchar lo que antes pasaba de largo. A poner límites antes de que sea demasiado tarde. A no ceder espacio a quien no lo respeta. A tener claro que amar a alguien no significa aguantarlo todo. Y, sobre todo, a entender que el respeto, una vez que se rompe, ya no vuelve de la misma forma. Un año después de la separación, me mudé de piso. No porque el antiguo me recordara a Lucía, sino porque necesitaba otro tipo de entorno, otra distribución, otras calles. En la nueva casa, cada mueble, cada cuadro, cada objeto fue elegido por mí, sin pensar en nadie más. No lo viví como una revancha ni como una señal de independencia, sino como una afirmación simple: esta es mi vida y ahora la construyo solo. Y por primera vez en mucho tiempo, no me pesaba esa soledad. Era mía, y eso la hacía ligera. No sé si algún día volveré a estar en pareja. No lo descarto, pero tampoco lo deseo con urgencia. Si llega alguien, bien. Pero no pienso volver a adaptarme a lo que no me hace bien solo por miedo a estar solo. Prefiero 1000 veces mi cama vacía que mi corazón lleno de dudas. Aprendí que lo más caro que se puede perder en una relación no es el amor, es la tranquilidad. Y esa, hoy por hoy, la tengo completa. Si algo me dejó todo esto, además de la experiencia, es la certeza de que se puede volver a empezar sin que eso te convierta en otra persona. No cambié, solo me afiné. Ya no me callo lo que antes me tragaba. Ya no ignoro lo que antes justificaba. Y, sobre todo, ya no busco que me entiendan a cualquier precio. Porque entendí que el verdadero error no fue confiar en Lucía, fue no confiar antes en lo que mi intuición me decía cada vez que algo no encajaba. Hoy ya no ignoro esas señales. Y gracias a eso, aunque la historia haya terminado con una ruptura, yo no me siento derrotado. Al contrario, por fin me siento completo.